donde estuvo el vehículo hasta el momento en que fue entregado, eso también cataloga como otro delito. ¿Dónde estuvo? Encubrimiento real, que eso es lo que se tiene que investigar. ¿Quién tuvo la custodia de ese vehículo? ¿Cómo podríamos nosotros saber que el documento no ha sido redactado hoy día y sí, se no, ha colocado hay una fecha anterior? Efectivamente, sí. Eso es lo que le da la validez el notario. Pero ahí viene lo importante de la prueba digital. ¿Por qué? Porque la reconstrucción es ir por los lugares donde se han estado realizando. Sí. Pero el joven tenía un dispositivo electrónico, tenía un celular y por lo tanto, a través de la geolocalización histórica, se podría realizar la trazabilidad minuto a minuto por dónde en los lugares en los cuales ha estado. Hemos invitado a un abogado penalista, Ricardo Elías, profesor de la Universidad Católica del Perú, y que se ha venido especializando en cibercriminalidad y en prueba digital, que son las novedades introducidas por los recursos digitales al derecho penal y a la práctica judicial y a la práctica de los abogados defensores también. Pero lo hemos convocado por un tema bastante clásico, como es un homicidio culposo presunto que habría sido cometido por un joven de 21 años que causó la muerte a una deportista que corría hace unos días en una calle de San Isidro, Camino Real. El señor Adrián Villar no se detuvo para socorrer a la víctima, que es el segundo cargo que se le imputa. Primero, naturalmente, es el homicidio culposo. Segundo, la negación a dar socorro a alguien que corría un riesgo de vida. Y en tercer lugar, a la fuga por el tiempo necesario para verse liberado de la posibilidad de una flagrancia y de un internamiento inmediato, y al mismo tiempo para ser susceptible de ser sometido a una prueba de alcoholemia, porque se presentó astutamente a la policía 48 horas después, cuando ya no se podía hacer una prueba de alcoholemia, con un documento privado que sostenía que no había bebido alcohol esa noche, pero como nos ha dicho ya el comandante general de la policía, los únicos exámenes de alcoholemia que tienen validez legal son los que hace la policía y no una clínica privada. La situación está complicada, hay abogados que intensamente toman partido por un caso u otro y el tema ha tenido ramificaciones a otras personas que se han visto implicadas como terceros civilmente responsables. ¿Cómo ve usted el caso, por favor, su idea general sobre el aspecto normativo penal respecto de este homicidio? Bien, buenas noches, Fernando. Y es un caso lamentable que cada día tiene más ramificaciones. Hemos visto desde el inicio con el homicidio culposo, luego con la omisión de socorro, luego tenemos la fuga de accidente de tránsito y hoy se deslizan posibilidades como el encubrimiento personal contra la periodista. Terceras personas. Contra terceras personas, pero estamos olvidando el vehículo. O sea, donde estuvo el vehículo hasta el momento en que fue entregado, eso también cataloga como otro delito. ¿Dónde estuvo? Encubrimiento real, que eso es lo que se tiene que investigar. ¿Quién tuvo la custodia de ese vehículo? Porque las cámaras muestran la interacción, las cámaras muestran la interacción entre los familiares, pero en las investigaciones se debe de dilucidar quiénes tuvieron el vehículo en posesión. De luego, y hay otro elemento finalmente de hoy, que es un comunicado de la notaría que sostiene que el documento que se ha presentado para afirmar que había una transferencia de la propiedad, una donación en beneficio de Adrián Villar, que estaba conduciendo el auto en este momento, no tiene registros en la notaría. Pero algunos acuciosos observadores de ese documento han hecho notar que el comunicado publicado por la notaría no afirma que no sea la firma del abogado ni el sello de ellos. Correcto. O sea, es un comunicado un poquito laxo. Eso abre otra línea de investigación, porque si se presenta un documento falso, tenemos fraude procesal más uso de documento falso. Sí, y eso generará una investigación para saber si es que en realidad el documento fue tramitado en la notaría o no. De repente algún personal de la notaría haya involucrado. Las investigaciones ya lo dilucidarán. De acuerdo. Ahora bien, ¿quién es el propietario del auto si se ha firmado un documento privado y registrado notarialmente, supuestamente? Correcto. Pero no ante la SUNARP, no ante el organismo estatal de los registros públicos. Correcto, si es que ya se hizo, digamos, tenemos la hipótesis de se realizó en septiembre o en octubre del año 2025 en un documento privado. Por lo tanto, listo, ya no es de la periodista.
Por eso es que es muy importante determinar si es que ese documento realmente fue firmado, si es que es un documento auténtico y si es que ya ha sido presentado. Que haya sido o no haya sido elevado a registros públicos no significa que no tenga ningún tipo de validez. No, ¿qué validez tiene? Si es un documento privado y es válido, si es que fuera un documento cierto entre las dos partes. Es válido pese a que no esté asumido por registros públicos. Correcto. ¿Por qué? Porque el notario le da publicidad, le da una fecha cierta. ¿Cómo podríamos nosotros saber que el documento no ha sido redactado hoy día y se ha colocado? Hay una fecha efectivamente, sí. Eso es lo que le da la validez el notario. El colocarle su sello y decirle, fue firmado en nuestra notaría con esta fecha. Esa es la importancia. O sea, no es necesario registrar un cambio de propiedad ante la SUNARP. Correcto. Para que la propiedad cambie legalmente de titular. Es correcto. De acuerdo. Bueno, luego ha habido un incidente un poco sorprendente anoche que debía hacerse una reconstrucción de los hechos, que es una experiencia dolorosa naturalmente para todos, pero no se pudo hacer. Sí. Porque había mucha gente, tengo entendido que el argumento es ese, había mucha gente alrededor, en efecto había habido una vigilia, mucha gente ha asistido, mucha gente se siente impactada por el homicidio y por la fuga del homicida, pero es extraño que la policía no pueda poner orden. Correcto. Y pueda finalmente llevar a cabo lo que se había previsto a las 11:30 de la noche, ¿no? Sí, si ya se preveía que iba a haber un plantón, una marcha de ciudadanos que con justa razón muestran su rechazo a todo lo que estaba sucediendo, la policía pudo haber tenido algún tipo de plan para realizar la custodia o alejar a las personas para darle garantía al procedimiento. No se ha hecho y la diligencia se ha suspendido. Hasta donde he escuchado, no hay fecha todavía para la reprogramación. Pero ahí viene lo importante de la prueba digital. ¿Por qué? Porque la reconstrucción es ir por los lugares donde se han estado realizando. Sí. Pero el joven tenía un dispositivo electrónico, tenía un celular y por lo tanto, a través de la geolocalización histórica, se podría realizar la trazabilidad minuto a minuto por dónde en los lugares en los cuales ha estado. De acuerdo. Ahora bien, hay otro aspecto que es la solicitud que se ha planteado por parte del abogado de la familia de la víctima de prisión preventiva para los policías. Que algunos presumen que hayan podido ser colaboradores. Correcto. Explíqueme qué se sabe de este caso y qué relevancia tiene. Bien. Los únicos que pueden requerir al juez una medida de detención preliminar judicial o prisión preventiva es el Ministerio Público. Los abogados de las víctimas no lo pueden hacer. Lo que se hace en esos supuestos es: yo, abogado de la víctima, le pido a la Fiscalía que la Fiscalía realice ese requerimiento al Poder Judicial. Ya quedará en manos de la Fiscalía decidir si es que lo hace o no lo hace. Pero ¿cuáles son los argumentos para plantear que los policías que acudieron al lugar donde se reunió el homicida con parientes y familiares y allegados, que los policías fueron solicitados por vecinos que se sorprendían de ver a horas de la madrugada a gente ahí delante de sus puertas? Los dos agentes fueron, hemos leído ayer aquí la declaración de ambos. Sí. ¿Y qué se les reprocha? Bien. A ver, hay dos tesis. La tesis de la defensa de los policías que sostienen ellos no tenían la información completa y por lo tanto no participaron en ningún tipo de acto de encubrimiento. Solamente fueron a cumplir sus funciones. Pero tenemos la otra hipótesis. Que no haya desorden y comprender por qué se había reunido gente a esa hora de la noche, ¿no? Estamos hablando del día de ayer, de la diligencia en la cual no se realizó. Si es que es eso, en realidad los policías, si es que ya sabían que iba a realizarse este plantón, esta marcha, debieron haber tomado algún tipo de previsiones. Si no lo hicieron, podría ser una responsabilidad administrativa, pero penalmente no es reprochable. ¿Conoce otros casos similares en que haya habido un juicio por homicidio culposo? Sí. ¿Conoce otros casos? Correcto. Digo, de accidente de auto, ¿no? Sí, aquí la discusión es si, y ya se está poniendo sobre la palestra, si es que la categoría por la cual debe de ser investigado es solamente homicidio culposo, o si es que podríamos hablar de un homicidio con dolo eventual. ¿Por qué podríamos hablar con dolo eventual? Las voces que proponen un homicidio con dolo eventual es: si es que no estabas bajo los efectos de alcohol, si es que no estabas bajo ningún tipo de circunstancia tóxica y estabas manejando una excesiva velocidad,
De repente, lo que has hecho es aumentar ese riesgo al ir de una tercera vía a la primera vía. Un carril a la... Es correcto. Por eso es que, claro, la tesis más fuerte de demostrar va a ser el homicidio culposo, agravado, que es lo que tenemos el día de hoy. Pero ya también hay algunas voces que dicen, no, por la forma en cómo se ha dado, por el golpe, el tipo de impacto y las acciones que ha realizado, podrían calzar dentro de un homicidio doloso en la modalidad eventual. Pero es mucho más difícil de demostrar. Pero presumir que lo ha hecho deliberadamente y con conciencia. Si es que fuera deliberadamente, sería un homicidio doloso de primer grado, de manera directa. Pero ¿sobre la base de qué indicios es que hay quienes sostienen eso? Sí, el conocimiento de manejar un vehículo a tanta velocidad, porque se sostiene que estaba a más de 50, 60, 70 kilómetros por hora, a esa hora, viendo si es que pudo observar que estaba la deportista corriendo e invadir el carril, porque ella estaba pegada a la vereda. Sí. Entonces dicen, ok, todos estos conocimientos no te permiten excusarte en un homicidio culposo, pero eso es una tesis que se está barajando. Ya el Ministerio Público tendrá que decidir, ¿formalizo por homicidio culposo o formalizo por un homicidio doloso? Lo hemos visto hace muy poco tiempo, en el caso de Furray, que fue atropellado, streamer, la tesis del Ministerio Público fue un homicidio con dolo eventual. Ya después... Si es ¿Por qué dolo eventual? Por lo que estamos hablando. Alta velocidad. Se supone que habría visto que estaba el conductor con el scooter atravesando esta avenida donde ocurrió el accidente y no disminuyó la velocidad. Entonces esa era la tesis que salió en medios de comunicación, de hecho incluso cuando se requirió el pedido de prisión preventiva. Entonces ese es el debate que existe sobre una u otra imputación. De acuerdo. ¿Cuántos años puede aplicarse según las diversas calificaciones del hecho? Sí, es que si nos quedamos únicamente con un homicidio culposo agravado, que es lo que tiene hoy, 4 a 8 años. Si vamos a 4 a 8 años es el doble. Eso depende de qué. Entre 4 y 8 años. Ya. Va a depender, nosotros tenemos un sistema de tercios, van a haber circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes. Atenuantes que le favorecen a él, por ejemplo, no tener ningún tipo de antecedente penal. Primario, sí. Correcto. Circunstancias agravantes, que es realizar actos que obstruyan la individualización de él como agente, por ejemplo. Entonces, hay un catálogo en el Código Penal que dicen, si es que tú tienes estas circunstancias agravantes, te vamos a ir hasta 8, hasta el tercio más alto. Pero si estás únicamente con atenuantes, vamos a lo mínimo. Entonces tampoco es que sea una pena arbitraria. El juez va a tener que calcular cuántas agravantes, cuántas atenuantes tienen para aplicar el caso en concreto. Si estamos en homicidio culposo. Si el documento de la notaría se probase de que es falso, sí. ¿Qué añade eso a la pena y bajo responsabilidad de quién se debería definir eso? Bueno, yo he visto ese documento que ha salido en redes. Sí. No sé si es que ya lo hayan ingresado a la carpeta. O sea, puede ser que sea un documento que esté circulando en redes, pero que no haya sido incorporado a la carpeta. Si es que ha sido incorporado a la carpeta, tendríamos un fraude procesal con un uso de documento falso. Hasta allí, 2 delitos. Si únicamente está circulando en redes, tendríamos que ver quién es el que ha originado esta circulación. ¿Quién tiene el original que Exacto. Ha sido difundido en redes? Es correcto. Muy bien. Muchas gracias por esas explicaciones. Quiero aprovechar de su presencia para hablar sobre algo que es relativamente novedoso todavía, ¿no? Y sin embargo existe como práctica criminal. Estamos tan abrumados por la criminalidad clásica de las extorsiones y del sicariato que no pensamos tanto en otras formas de criminalidad como la digital y como la cibernética. Y sin embargo, muchos de nosotros han sufrido el robo de nuestras cuentas bancarias a partir de no se sabe dónde, de Hong Kong o de un país remoto. ¿Tenemos un marco normativo adecuado a ese tipo nuevo de criminalidad? Lo tenemos. Tenemos la Ley de Delitos Informáticos, que fue publicada en el año 2013 con penas severas. 2013, correcto. 13 años. Sí, y además, ¿por qué nosotros publicamos esta Ley de Delitos Informáticos? Porque queríamos adherirnos al Convenio Budapest, que es el convenio contra la ciberdelincuencia. Sí. Lo hicimos en diciembre del año 2019 y ¿eso qué hace? Facilita las investigaciones al Ministerio Público hoy en día. Entonces, sí tenemos herramientas para combatir fraudes informáticos, accesos ilícitos, ataques contra datos y sistemas informáticos. Entonces sí tenemos un marco normativo punitivo, eficiente. Lo que no tenemos son normas procesales que nos permitan realizar una investigación mucho más acuciosa. Por ejemplo, el acceso remoto a dispositivos informáticos. Eso es algo que
en diferentes países, la policía, con autorización judicial, puede infectar un dispositivo que está siendo utilizado, por ejemplo, por una organización criminal que se dedica a realizar No este tipo de tenemos cosas. esa posibilidad. No lo tenemos, no ¿Por qué? podemos ¿Qué nos falta? Actualizar nuestro Código Procesal Penal. Eso es lo que La nos falta. policía no puede intervenir a la distancia. No puede infectar un una dispositivo. computadora desde la cual se están ordenando y organizando actos criminales. Es lo que se conoce como un acceso remoto de dispositivos. Y eso es urgente para que la policía, en casos muy especiales, ¿Pero con quién autorización está judicial. frenando? Es enorme eso. Es que en realidad en América Latina nos falta ver que esta es la nueva criminalidad, como tú bien señalas. Es importante que nuestros legisladores, tantos proyectos de ley que se presentan, uno de ellos debería ser actualicemos el marco normativo. Así es. Francamente, en todo caso, felizmente que hay abogados de las nuevas generaciones como usted que están evolucionando a pensar en las nuevas formas de criminalidad que nos pueden afectar a todos, pero que también afectar a las empresas e incluso a las empresas que producen informática, ¿no? Sí, correcto. Hoy la cibercriminalidad es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en el mundo. Entonces, no estamos hablando de perdí 100 soles, perdí 200 soles, no. Es uno de los de más difícil investigación. ¿Por qué? Porque el delincuente lo que busca es aprovechar del anonimato. Sin duda. Muchas gracias, doctor Ricardo Elías. Es un gusto haberlo recibido por la primera vez. Espero que no sea la última, lejos de eso. En todo caso, gracias por habernos aclarado los aspectos penales relativos al triste homicidio de una atleta peruana, la señorita Marzano, pero también por las pistas que nos ha dado sobre temas más recientes, ¿no? Que son la cibercriminalidad y la prueba digital. Es muy importante. Por ejemplo, en esos dispositivos, en las comunicaciones que han tenido el joven, por ejemplo, Villar, ya se ha hecho la visualización de las conversaciones. Esto es, con quienes habría realizado las llamadas telefónicas. Pero no solamente basa eso, no solamente es suficiente eso en ese caso o en algún otro caso. Es importante también realizar peritajes informáticos porque a veces cualquier investigador puede alterar. Nuestra policía, nuestra inteligencia policial puede descifrar contenidos transmitidos por WhatsApp. Puede realizar... Técnicamente, tecnológicamente, ¿está en capacidad de hacerlo? Tienen varias herramientas que permiten acceder a información que se encuentra custodiada en los dispositivos. ¿De WhatsApp? Sí, no solamente en WhatsApp, sino en diferentes aplicaciones. Sí, pero lo que más se usa cuando uno quiere ocultar lo que está diciendo es en WhatsApp y no la comunicación directa, ¿no? Sí, no pueden realizar interceptaciones de llamadas vía WhatsApp, pero si es que acceden al dispositivo... Pero con el dispositivo sí pueden leer. Claro, porque lo que ha quedado ahí. Exacto, porque es lo que queda en el dispositivo. Me alivia usted porque yo había escuchado de algún policía de inteligencia sostener que no tenemos la capacidad tecnológica para intervenir y no tenemos la autorización dada por los propietarios del grupo WhatsApp, que finalmente es privado. De Meta. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un gusto conocerlo, que tenga buenas noches y un feliz fin de semana.